Buenos días España y buenas madrugadas desde Miami. Queridos amigos, como ven, estamos con una taza de café. Un café que es reconfortante y también adecuado pues, para ver este programa, porque vamos a hablar, tomándonos un café, vamos a hablar de café, de economía. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar también de cuál es la situación que en este momento se va a producir en Estados Unidos, teniendo en cuenta que hace 8 días el presidente Biden, el 46º presidente de los Estados Unidos, tomó posesión de su cargo y entonces se avecinan nuevos tiempos, nuevas políticas en Estados Unidos desde el punto de vista económico y vamos a analizar todas ellas. Y sobre todo con especialistas, con personas que saben lo que es un presupuesto de un Estado, que saben cómo se pueden llevar a cabo la creación de partidas, de cómo se pueden llevar a cabo inversiones, y personas que saben lo que es manejar un gobierno y un Estado, como es el caso, por ejemplo, de José Vicente Mari, actual portavoz de presupuestos en el Senado y en su día un alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy dentro de las responsabilidades del Tesoro. También de Alicia González, especialista en banca y actual portavoz de Asuntos Sociales. Y Miguel Ángel Paniagua, anteriormente portavoz de presupuestos, hoy en día portavoz adjunto en la Comisión de Economía y también portavoz del Tribunal de Cuentas. Pero cuidado con Miguel Ángel Paniagua, que aunque ya se nos está curando de ese COVID que está teniendo, y también el resto de los participantes que de una u otra forma en sus aledaños familiares tenían esta puñetera enfermedad, pues vamos a empezar a hablar de las cosas. Buenos días a todos. Buenos días, Eugenio. Como os veo fuertes, potentes y en plena forma, vamos a hablar pues algo tan interesante y tan adecuado como es el hecho de en qué situación se ha encontrado Joe Biden la nueva presidencia de los Estados Unidos, cómo va a empezar su mandato y cuáles van a ser los planes económicos que va a desarrollar en el futuro. Miguel Ángel, por empezar contigo, ¿en qué situación se encuentra Joe Biden, los Estados Unidos, después del mandato de Donald Trump y de qué manera puede desarrollar todos esos planes que prometió durante la campaña electoral? A partir de ahí, como siempre, lo hacemos a modo de tertulia y podemos interrumpirnos, pero no pisarnos. Vale. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, espero que estéis todos bien y un saludo para toda la gente que nos vea y que nos siga, y que desearles que se cuiden y que estén evitando en todo lo posible esta pandemia. Bueno, la economía de Estados Unidos ha crecido en estos últimos años a ritmos no vistos desde hace bastantes años, especialmente desde la bajada de impuestos del año 2017. Hay que tener en cuenta que los mercados financieros han llegado a alcanzar máximos históricos, la rentabilidad del bono americano está en mínimos históricos también, y la tasa de paro prepandemia era del 3,2%. También hay que recordar que durante esta pandemia ha sido la economía de las economías avanzadas la que menos impacto económico ha tenido que asumir por la crisis de la COVID-19, y también además presentaba la recuperación más sólida de las economías avanzadas, dada el plan de impulso económico que se hizo por 2,2 billones a primeros de año, en la primavera de este año. Entonces tenemos una situación interesante para la llegada de Biden, del nuevo presidente americano, y después también teniendo en cuenta un poco cómo está la situación geopolítica mundial. Hay que recordar que China ha llegado a un acuerdo comercial con la mayoría de los países asiáticos, salvo la India, con lo cual nos situamos con unos bloques muy marcados. Por un lado Estados Unidos, por otro lado el bloque chino-asiático y por otro lado la Unión Europea. Y vamos a ver cómo nos situamos en ese juego, en ese tablero geopolítico durante los próximos años, y quizá también nos dé pues bastantes argumentos para poder tener algunas otras de nuestras tertulias. El hecho de... Sí, José Vicente, iba a darte paso. El hecho de que desde el punto de vista económico, Estados Unidos, que es la
seguramente la primera potencia mundial, ¿no? Presenta unos datos envidiables, como ahora mismo Miguel Ángel Paniagua ponía de manifiesto, pues demuestra que las cosas nunca son ni blancas ni negras, ¿no? Que todo tiene sus grises, ¿no? Y que se puede hacer pues una lectura del mandato de Trump negativa en muchos aspectos, pero que en otros aspectos, como por ejemplo el económico, la lectura necesariamente tiene que ser positiva, ¿no? Hacer un análisis de política económica o de política americana con un prisma europeo, pues muchas veces nos lleva a muchas confusiones, ¿no? Porque el eje izquierda-derecha en los Estados Unidos de América pues no se corresponde muy exactamente con el eje izquierda-derecha que conocemos en Europa, ¿no? Y seguramente por un factor cultural, ¿no? Hay un Max Weber, un libro de Max Weber sobre el capitalismo y la ética protestante que define muy bien, ¿no? Y esa ética protestante está en la génesis de Estados Unidos, ¿no? Y nosotros tenemos una tradición mucho más catolicista, ¿no? Y eso afecta a las políticas económicas que se han ido haciendo, ¿no? Por tanto, yo lo que quiero constatar a la vista de los datos que ha puesto encima de la mesa Miguel Ángel es eso, ¿no? Primero, que no se puede hacer una visión en blanco y en negro de un mandato político o de los gestores políticos en cada momento. Seguramente habrá muchas sombras y luces y eso es lo que hay que ir analizando en cada momento y en este caso es lo que en materia económica se produce, ¿no? Pero seguramente Biden tendrá que hacer cubrir una de las partes que la política de Trump pues, no ha cubierto, ¿no? Que es cubrir una parte de protección que sobre todo desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos nos ha puesto en marcha. Pero eso, bueno, lo iremos hablando más adelante. Y precisamente hablando de eso, de los 2,2 billones que tenía previsto como plan de expansión llevar a cabo Biden, o por lo menos que anunció en su programa electoral, parece ser que 800 millones los iba a destinar a asuntos sociales. Esto desde ese aspecto, Alicia, ¿cómo ves la posible política social de Biden de cara al futuro? Bueno, lo que sí que es verdad y hay que reconocer que Trump durante estos últimos meses de pandemia también puso encima de la mesa ayudas a las familias, ayudas a las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, estímulos. Y como bien apuntaba Miguel Ángel, la tasa de paro prepandemia era un 3 y pico % y creo que ahora es un 6%. Hoy en España conocíamos los datos de paro y son cercanos o superiores al 16%. La diferencia es abismal. Y luego también lo que apuntaba José Vicente es que sin duda lo que queda un poco o ha quedado un poco más vacío ha sido precisamente la política de protección social, pero sí que ha hecho una cosa muy importante Trump durante su mandato y es que, y que está muy demostrado, es que reduciendo impuestos hay crecimiento económico, hay mayores ingresos públicos y por tanto también se puede destinar fondos a la protección social y por eso Biden puede destinar fondos a proteger a las familias, ha anunciado que va o que quiere evitar la pobreza en 12 millones de estadounidenses, en definitiva, pero todo eso hay que hacerlo con medidas, sobre todo, de generación de empleo y en generación de riqueza, ¿no? Miguel Ángel, cuando has hecho la descripción de los bloques y de la situación en que se ha encontrado Biden, yo no sé si de manera intencionada o se te ha olvidado, te has callado cualquier tipo de relación con el Reino Unido después de que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea. ¿Ha sido intencionado o no el callarte porque Trump tenía previsto intentar llevar a cabo una especie de mercado bilateral entre el Reino Unido y Estados Unidos que probablemente Biden deseche completamente, ¿no? Bueno, no quería entrar muy a fondo en el tema europeo porque supongo que será tema de otra tertulia, pero sí que hay tres grandes países que se quedan fuera de los grandes bloques, que uno es el Reino Unido, después de la salida del Brexit, de la salida de la Unión Europea, otro es Rusia y otro es la India. Y son tres países que seguramente tendremos que analizar porque
nos plantearán situaciones interesantes en los próximos años. Quería hacer 2 apuntes sobre lo que habéis comentado Eugenio y José Vicente. Por un lado, fijaros la diferencia entre lo que es la realidad y lo que parece, porque, por ejemplo, durante estos años de la era Trump no ha entrado en ninguna guerra, y a pesar de que ha habido muchísimo ruido, los aranceles que se han implantado han sido muy poquitos, muchos menos de los que se implantaron durante la era Obama, durante la presidencia de Barack Obama. O sea que a veces el ruido, que eso sí que ha hecho muchísimo el presidente Trump, hace que las cosas no sean al final igual de reales que las apreciamos por lo que nos llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y después otro punto que tenemos que analizar también, que es diferente un poco a la política europea, es el tema de los partidos. Allí los partidos no son bloques tan graníticos como son aquí en Europa, y aunque Biden o los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras ahora mismo, van a necesitar, en algunos casos, por mayorías cualificadas que se necesite para algunas medidas, van a necesitar el apoyo republicano, y después también nunca los partidos tienen el apoyo total de todos los congresistas o senadores de su partido, porque allí los temas locales o de sus estados tienen una importancia vital, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, y a veces no puedes contar con, cosa que es contrario un poco a lo que sucede aquí en Europa, que básicamente los partidos apoyan al gobierno prácticamente de forma monolítica. Eso es lo que Sí, José. No, digo que eso es lo que le ha generado, esto que ahora mismo apuntaba Miguel Ángel, le ha generado o genera problemas a la hora de desarrollar los programas, ¿no? Y a Trump, por ejemplo, el programa de reactivación a través de construcción de infraestructuras en Estados Unidos lo ha tenido muy trabado porque precisamente no contaba con esas mayorías que fluctúan tanto, ¿no? Porque no hay disciplina de voto, no hay los partidos, no son exactos, ya lo diré, hay mandato imperativo de los representantes y de los senadores, ¿no? Y por tanto eso dificulta mucho adoptar medidas, y el propio Trump se ha visto en esa tesitura, ¿no? Y es una cosa que seguramente también Biden tendrá que tener en cuenta. No va a poder hacer lo que le dé la gana porque necesitará mayorías fluctuantes, porque no siempre los demócratas o los republicanos se comportan como bloques, más bien al contrario, ¿no? Normalmente siempre tienen fugas de un lado para otro. En cuanto a los aranceles que apuntaba Miguel Ángel, el ministro de Agricultura ha pedido a la Unión Europea o a la Comisión Europea que estudie compensar a los productores por los aranceles si es que Estados Unidos no los retira. O sea que, como siempre, este gobierno de España sin hacer sus deberes, ¿no?, sino que pide que se lo hagan otros, y si no se lo hacen, que Europa compense. En definitiva, pues estamos como estamos. Es evidente que Estados Unidos no va a retirar los aranceles porque se encuentra en este momento en una posición de fuerza, y una vez puestos será complicado, salvo negociaciones con la Unión Europea, que retire esos aranceles. Ahora bien, Miguel Ángel, la política que esperamos de Biden, una vez que ya hemos hecho una pequeña descripción de cuál ha sido la situación con la que Donald Trump ha dejado Estados Unidos, la política es netamente de izquierdas, lo que en Europa llamaríamos una política de centro-izquierda socialdemócrata. En Estados Unidos es una política de izquierdas porque, en primer lugar, va a subir los impuestos, va a intentar que el impuesto de la renta, el de sucesiones y el de sociedades suba en una cuantía relativamente importante. Por otro lado, también se va a fijar mucho en el cambio energético hacia la energía limpia o renovable, y luego vaya a desarrollar una política, parece ser, de proteccionismo, en el sentido de intentar que por fin la seguridad social o los seguros médicos norteamericanos de la sanidad pública se resuelvan de una vez, ¿no? Sí, bueno, ahora ha presentado el plan un poco de lucha contra las medidas iniciales, y en febrero ha anunciado la presentación del plan de recuperación, en el que estarán todas esas políticas verdes que tú comentabas. Pero es que no solo las políticas son
podríamos tildarlas de socialdemócratas, sino es que los mensajes. O sea, si escucháis los discursos de Joe Biden, ha sido pues muchas frases un poco vacías y esta grandilocuencia que tiene y que siempre, de la que siempre se hace eco la izquierda, en este caso la socialdemocracia europea y también americana. Hay dos modelos, ya lo sabemos, como lo vemos aquí en España y lo vemos en Europa, que es el modelo liberal y el modelo socialdemócrata. Aquí, ahora, como tú bien comentabas, no hay ninguna medida fiscal, ni rebajas, ni aplazamientos, ni ninguna ventaja fiscal. Lo que ha planteado es una subida de impuestos, es una subida a los que más ingresan y a las grandes empresas. Y además han anunciado una cosa bastante preocupante, el posible incremento de este apoyo fiscal al plan, a los planes. Es decir, una previsible subida de impuestos mayor de la que planteé inicialmente. Es decir, que van a necesitar más dinero, porque al final todo esto que están haciendo va a generar, se hace en base a deuda exclusivamente, lo cual implica o provocas crecimiento o al final lo único que te queda es o subir los impuestos o recortes sociales o recortes en los derechos sociales. Esto es un poco la diferencia. José Vicente, visto lo visto, parece ser que también Biden, una de las pretensiones que tiene es eliminar cualquier vestigio de la política llevada a cabo por Trump. Desde el punto de vista económico, ¿lo va a tener tan fácil? ¿Va a tener tan fácil no estar poniendo los ojos en la Unión Europea, en Asia-Pacífico, el intentar alianzas y volver al multilateralismo en vez de llevar a cabo una política de protección como se ha llevado hasta la fecha? Bueno, lo decía antes, Estados Unidos es la primera potencia mundial, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se andan con pocas chiquitas, ¿no? O sea, oiga, si yo tengo que poner aranceles, los pone igual un republicano que un demócrata, porque aquí lo que se trata es en un determinado momento de proteger los productos americanos, ¿no? Y la manufactura americana. Y en ese sentido, yo no creo que haya mucha diferencia, lo decía Miguel Ángel, aunque se decía que era muy proteccionista, pues no fue tan proteccionista como el ruido parecía, y Biden, pues yo creo que en el mismo sentido. A mí lo que me gustaría poner sobre la mesa es que, claro, ahora empieza Estados Unidos una nueva etapa política y con las connotaciones que la victoria del Partido Demócrata tiene y las políticas que el Partido Demócrata está acostumbrado a desarrollar, ¿no? Pero en esta pandemia yo creo que hay una coincidencia global, general, de todo el mundo. Yo creo que eso no se discute, y es que la primera política en corto plazo que había que hacer y que hay que hacer o que había que hacer era una política de estímulo de gasto público. Esto es así. Otra cosa es si, acompañando esa política de gasto público, hemos de hacer igualmente las reformas, que es lo que defendemos en el Partido Popular Europeo, ¿no? Que acompañando, es verdad que hay que dar una primera respuesta en el corto plazo de gasto público, pero acompañarlo con reformas. Y en segundo lugar, normalmente el gasto público manejado por los políticos de izquierdas, pues se convierte en descontrol de gasto, ¿no? Entonces, esto es lo que luego genera problemas, ¿no? Por tanto, lo que hemos de estar muy pendientes es de si esta política de este plan de rescate de 2 billones de euros, de los cuales creo que 450.000 van dedicados dólares, ¿no? Van dedicados, 450.000 van dedicados a vacunación. Hay una serie también que yo creo que eso es lo que tiene que cubrir, porque claro, desde el inicio de la pandemia eso en Estados Unidos no se ha cubierto, ¿no? Se hizo prácticamente hay problemas en todos los bloques, porque también en la Unión Europea hay un follón brutal a cuenta de las farmacéuticas y ahora parece ser que... Y en Estados Unidos, hoy leí esta mañana que Biden estaba muy preocupado por la falta de organización y por la falta de efectividad de la campaña de vacunación que se está produciendo, ¿no?
Eso es lo primero que tiene que atacar, ¿no? Y que 480.000 millones de dólares vayan destinados a eso, pues eso es que es así, ¿no? Yo creo que eso no tiene mayor vuelta de hoja, ¿no? Ojalá, tanto, porque también lo hizo Trump con ayudas directas, pues ojalá en nuestro país, en España, hubiéramos hecho un plan de ayudas directas a los sectores afectados por la pandemia, que no hemos hecho, ¿no? O sea, somos los que menos hemos hecho en toda Europa, ¿no? Como somos lo que menos hemos hecho en cualquier faceta, pues también en el de ayudas públicas. Alicia, otro aspecto importante que va a llevar a cabo Biden es el de la política de migración. Eso sin duda va a tener que ser, por un lado, la regularización de cerca de 11 millones de personas. Se habla también que podría haber una avalancha importante de migrantes buscando el sueño americano que puedan intentar atravesar las fronteras. Se paraliza también el famoso muro de México. Pero, ¿cómo puede abordar Biden esas políticas de migración, esas políticas de regularización? ¿Con qué tipo de ayudas y cómo? Bueno, yo creo que él lo ha planteado a lo largo de la campaña, claramente. Él va a deshacer todo lo que ha hecho o lo que hizo Trump durante su mandato. Y entonces, pues él lo que quiere hacer, entiendo yo, va a ser liberar las fronteras, papeles para todos y de una manera mucho más popular que lo que Trump nos tenía acostumbrados, ¿no? Igualmente con todo su programa presentado recientemente, ¿no? La idea suya es dar mucho más proteccionismo, abrir mucho más las fronteras y tomar medidas más de esas características, ¿no? A mí me sorprende también que en su programa tenga unos fondos muy importantes de dinero que va a destinar a los ayuntamientos, cosa que aquí el Gobierno de España no ha destinado ni un solo euro a ayudar y a paliar la situación a los ayuntamientos que están en primera línea o en la primera línea de batalla de lucha contra el virus, ¿no? Hay cosas en el programa de Biden que a mí me llaman la atención por lo bueno. La política migratoria habrá que ver cómo lo materializa, pero por ejemplo lo que está haciendo o la idea que tiene de ayudar a los ayuntamientos vía financiación me parece muy interesante porque aquí en España el gobierno les ha dejado de lado. Y Miguel Ángel, Eugenio, sí. No, de hecho, fíjate, para mí las principales medidas que ha tomado, porque algunas de las medidas son bastante potentes, una es lo que decía Alicia, que son 350.000 millones para gobiernos estatales y gobiernos locales, o sea, un dineral para entidades que están un poco acuciadas por el déficit, por la falta de ingresos durante este año. Después, otra cosa importante que tampoco hemos hecho aquí, al igual que la ayuda a las comunidades autónomas y ayuntamientos, es que van a aplicar 440.000 millones para apoyar directamente a pequeñas y medianas empresas y a comunidades que estén especialmente afectadas por la pandemia. Son ayudas directas a colectivos o empresariales, a sectores o a zonas determinadas que han sufrido mucho durante la pandemia. Es decir, dos muy buenas medidas. Otra más es todo el dinero que quiere también dedicar para la campaña de la vacunación, para subir las pruebas de COVID y los EPIs y todo el material de aislamiento, que eso a mí me parece que también es una buena política económica en este momento, algo que tampoco estamos haciendo bien aquí en España. Y después quería también deciros que para mí uno de las cosas más importantes que ha hecho desde que ha llegado a la presidencia, desde el primer día, es los mensajes de concordia que ha trasladado y de vuelta un poco a la unión de todos los estadounidenses, después de una época en la que ha habido una crispación y un enfrentamiento entre los dos bloques muy importante. Eso me parece que hay que destacarlo. Bueno, y la reacción de las bolsas a su plan, ¿no? Que yo creo que subió la bolsa y yo creo que eso siempre es que cuando sube la bolsa porque anuncias un plan es porque genera confianza, ¿no?, en los inversores y por tanto quiero decir que Estados Unidos lo ha acogido con agrado en general, ¿no? Todas sus medidas, estas medidas que estamos comentando, que hay unas que nos gustarán más o menos, pero el apoyar a los ayuntamientos, el apoyar a la clase media, pues está lanzando, o a las pequeñas y medianas empresas, está lanzando unos mensajes muy concretos que llegan directos a la gente, ¿no?, muy políticos también. Ahora hay que materializarlo.
Y luego también ha lanzado, por poner también otro dato curioso, ¿no? Ha lanzado y ha destinado recursos dentro de este plan a adecuar las escuelas, los centros educativos a la pandemia que vivimos, ¿no? Cosa que uno siempre pone en comparación con lo que vivimos en nuestro país, ¿no? Que aquí sabemos todo el mundo que las clases tienen que estar súper ventiladas y tenemos a todos los niños muertos de frío, ¿no? Pues bueno, pues Biden al menos pues va a arreglar las clases para que al mismo tiempo que están ventiladas nadie pase frío. Porque, sí, son medidas muy populares, pero que llegan al corazón de la gente. Pero otra de las características de Biden es que se va a centrar mucho en las cuestiones tecnológicas y curiosamente pues parece ser que empresas o lobbies por denominarlo de alguna manera tecnológicos le han apoyado bastante durante la campaña y también durante su toma de posesión y parece ser que a las empresas energéticas o petroleras tradicionales las ha dejado de lado, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que son los dos pilares, igual que aquí en el plan de recuperación de la Unión Europea, los dos pilares básicos son la tecnología, la innovación tecnológica y la energía verde, por decirlo de alguna manera. Todo aquello que tenga que ver con el aspecto verde y el aspecto climático y las nuevas energías para el futuro. Yo creo que ahí coincide la Unión Europea y Joe Biden, el programa o el proyecto, pero no lo sabemos, lo ha anunciado, pero tampoco lo sabemos. Ya os digo que lo va a presentar ahora en febrero, ese plan de recuperación, y veremos a ver un poco si al final se constata lo que nos ha anunciado. También habrá, como bien dices, Eugenio, presiones de grandes lobbies industriales que veremos a ver si son capaces, porque por otro lado, es que lo que dijo concretamente es que es muy significativo. Dice, imagínense un futuro hecho en Estados Unidos, hecho completamente en Estados Unidos y completamente por estadounidenses. Compraremos productos estadounidenses, sosteniendo millones de empleos industriales estadounidenses. Es decir, que por un lado está apoyando, teóricamente, verbalizando un apoyo a la industria tradicional americana y por otro lado, los proyectos que se supone que va a impulsar son nuevos proyectos de innovación tecnológica y de economía verde. Entonces, va a ser interesante cuando veamos el proyecto, el plan que presente ahora en febrero, a ver un poco al final por dónde van esas políticas. Pero encontrará oposición de los estados que dependen del petróleo y del fracking, entiendo yo, que hay algunos estados que dependen de estas energías, porque sí que ha anunciado que va a crear, a mí me han parecido muchos empleos, 10 millones de empleos totales vinculados a las energías verdes, que también va en línea con los mecanismos de recuperación y resiliencia, que yo creo que gran parte de los fondos se van a destinar aquí en España precisamente a eso, a ver cómo sale, e igualmente a la agenda digital, a la digitalización en todos los ámbitos, tanto en lo público como en lo privado. ¿Y cómo veis el 5G? ¿Cómo veis el 5G en Estados Unidos? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Hasta qué punto la competencia y esos follones que tiene Estados Unidos, incluso de prohibición con Huawei, con la telefónica china, van a influir de cara también a un futuro? No, lo irán resolviendo. Yo en eso no, vamos, creo que se producen escaramuzas, pero lo irán resolviendo, ¿no? Si alguien puede hacer una política de energías renovables, de tecnificación, de desarrollo de nuevas tecnologías, es Estados Unidos, ¿no? con todo su potencial, ¿no? En ese sentido, a nosotros, a los españoles en concreto, o a España en concreto, todo eso nos cuesta más, ¿no? Nosotros somos mucho de visualizar la rotonda y no visualizar el proyecto, un proyecto tecnológico, ¿no? Oiga, invertimos en rotondas y ¿no? en lo físico, en lo material. Si estamos pensando en que los fondos europeos gastarlos en planes, pero eso ya lo hablaremos en otra semana, pero vayamos otro día, ¿no? Sí, pero vayamos al hecho de lo que yo quería plantearos. Si hay, en esta nueva época que empieza en el 46º presidente, va a ser el hecho de que, por un lado, va a tener que competir con China, que China está al acecho, está agazapado,
pero le quiere disputar ser la primera potencia mundial. Por otra parte, una de las maneras de poder, también está Rusia por ahí dando guerra a la primacía norteamericana. Entonces, todo esto, y luego hay otro aspecto importante que de una u otra forma dentro de, entre comillas, esa guerra comercial también puede influir, como es el hecho de que el mayor tenedor de deuda americana es China. ¿Cómo puede influir todo esto de cara al futuro en cuanto a que Estados Unidos mantenga su primacía, o sea, que China no se le suba a las barbas y las lealtades o no lealtades competitivas de China con respecto al futuro? ¿Cómo veis todo esto? Pues la verdad que muy interesante para analizar y ver en los próximos años, porque ya os decía al principio un poco el ajedrez geopolítico en el que nos estamos moviendo. China, lo comentaba antes, se hizo un movimiento trascendental con el acuerdo comercial que ha llegado con la mayoría de los países asiáticos y ese grupo de países seguramente tiene un tamaño mayor ya que Estados Unidos. En cuanto a que China vaya a ser la primera potencia mundial, y es que yo no tengo ninguna duda que lo va a ser, como lo ha sido en la mayor parte de la historia de nuestro planeta o de nuestra historia moderna, contemporánea y clásica, ¿no? O sea, eso va a pasar antes o después, porque el potencial de China es terrible. La cantidad de medios, de recursos y de población para llevar adelante cualquier política de todo tipo es terrible, y además hay que tener en cuenta que su peculiaridad política de ser una dictadura sui generis, dictadura ¿no? política y liberalismo económico, ¿no? Económico, esa la mezcla dicotomía les hace ser muy comportarse de una forma muy leal y muy acompasada con los intereses del país. Y es obligado, ¿no? Pero bueno, la gente allí pues más o menos lo tiene como asumido, ¿no? Y eso les va a hacer crecer durante muchos años. Hay que pensar que este año, os decía antes que Estados Unidos es de las economías avanzadas, porque China todavía se considera un país emergente, aunque es la segunda potencia mundial, siempre está como en el bloque de los emergentes. China está creciendo a un ritmo ya bastante importante. Ha solucionado la pandemia muy rápido por esa situación política que le permite pues, confinar, restringir libertades, etcétera, etcétera, de una manera muy sencilla y que la gente lo acata, aunque también es un tema asiático, porque en otros países que no son dictaduras asiáticas también lo han podido hacer, porque va un poco también con el carácter asiático, y está creciendo ya a un ritmo importante. O sea que yo no tengo ninguna duda que China va a ser la primera potencia mundial en muy pocos años. Y continuando con China, José Vicente, Estados Unidos a lo largo de, no digo en esta última legislatura republicana, pero sí a lo largo de los últimos 10, 15 años, no ha dejado quizás a que China se le meta demasiado en la cocina desde el punto de vista de que está casi acaparando la captación de recursos que necesita para desarrollar sus trabajos en Latinoamérica. Es decir, China está con fuerza en Venezuela, en otros países, y de alguna otra manera se le está acercando casi a la cocina de Estados Unidos, ¿no? ¿Eso continuará o Estados Unidos pegará el puñetazo en la mesa y le dirá a China hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, no soy capaz de prever bien cómo se va a o sea, cuál va a ser el desenlace de esa pugna, ¿no? Miguel Ángel está muy seguro de que China sea la primera potencia mundial. Me faltan datos para evaluar efectivamente eso así, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, porque antes hablábamos de los programas de estímulo, de los programas de gasto, de los diferentes programas en materia económica que han ido haciendo los Estados Unidos, y la pregunta era, ¿y cómo se paga? Y todo esto, ¿cómo lo paga Estados Unidos, ¿no? Y la respuesta es verdad que seguramente una parte vendrá por incremento de impuestos, porque necesariamente tendrá que afrontar eso, pero es que Estados Unidos no tiene problema de endeudamiento. O sea, Estados Unidos puede endeudarse. ¿Por qué? Porque tiene la credibilidad de los que prestan el dinero para endeudarse. Otro tema es el que apunta Eugenio, y es que si al final toda tu deuda la tienes
tienes en manos exteriores, ¿no? Y en este caso de China, pues te estás metiendo en la boca del lobo, ¿no? Hay que ir con cuidado con eso también, ¿no? Pero la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos es prácticamente ilimitada, no tiene problema de endeudamiento. Recuerdo que en la crisis financiera se nos decía muchas veces, pero oiga, haga como Obama, que se endeuda. Ya, pero es que Obama o Estados Unidos se puede endeudar. ¿Por qué? Porque nadie piensa que vayan a pagar. En cambio, nosotros, España, ¿no? El problema que teníamos es que no nos podíamos endeudar porque nadie nos prestaba, ¿no? Uh-huh. Y Alicia, ¿cómo ves tú de cara al futuro el hecho de que en Estados Unidos empiecen a cambiar las cosas desde el punto de vista social? Es decir, que por fin haya una sanidad que no sea tan cara para los ciudadanos desde el punto de vista público y que se arregle ese grave problema que tienen con la sanidad y con la seguridad social, porque visto desde Europa asusta, ¿no? Bueno, la verdad que España en esto, en el ámbito sanitario, siempre es la envidia, porque yo creo que nos hemos dotado de un sistema público de sanidad que es la envidia de otros países, incluso pues Estados Unidos, que no lo tiene. Y en definitiva yo creo que para poder dotarse de un buen sistema de salud público, yo recuerdo en Castilla y León el 33% del presupuesto de la comunidad autónoma se dedicaba a sanidad exclusivamente. Y yo quiero decir con esto que supone un coste brutal para las arcas públicas y, por tanto, lo primero que hay que hacer es no solo dotarse de los instrumentos, pero también de los fondos económicos para ir construyendo un sistema sanitario que, en definitiva, es una apuesta también por alargar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida de los españoles y, en este caso, de los estadounidenses, porque es uno de los hándicaps de Estados Unidos el tener que pagar la sanidad cada vez que te pones enfermo, ¿no? Y eso es una carga más para las familias. Pero dotarse de un sistema como el nuestro es complicado, porque además de ser complicado de organizar, también es muy costoso. Hablando ya, y no nos queda mucho tiempo, pero hay que hablar sin duda de Europa, región política a la que pertenecemos, y de Estados Unidos. Hasta ahora pues ha habido fricciones, ha habido líos, se planteaban problemas porque empresas norteamericanas cotizaban un poco en distintos países de Europa utilizando Irlanda como lanzadera, y ahora parece ser que por lo menos Europa quiere ver un gesto, quiere ver cómo Estados Unidos se puede acercar a ella, porque Europa considera que Estados Unidos es necesario para ir de la mano tanto la sociedad europea como la sociedad americana, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Se producirán facilidades? Los nuevos regidores, vamos a decir, que mandan un poco en Europa, como son los alemanes y tal, tenderán a estrechar y establecer lazos con Estados Unidos. ¿Cómo veis un poco esa relación Estados Unidos-Europa? Yo la veo absolutamente necesaria. Como os decía, el bloque asiático alrededor de China va a ser tan potente que Estados Unidos, Europa, incluso, sobre todo Europa, solos, vamos a sufrir mucho en los próximos años en esa batalla comercial. Y yo creo que Estados Unidos y Europa son dos bloques o dos grandes países, unión de países que pueden tener muchas sinergias y una mentalidad o una forma de instituciones políticas similares, una mentalidad similar de cara un poco al tratamiento de los derechos humanos, a las libertades individuales. Yo creo que tenemos cosas importantes en común que podríamos trasladar, que podrían ayudar a esa unión. Pero yo no tengo tan claro que la Unión Europea lo tenga claro ese posicionamiento tan importante, estratégico para el futuro, al lado de Estados Unidos, y tampoco tengo claro que Estados Unidos todavía crea que, claro, al fin y al cabo es la primera potencia mundial y siempre va a pensar que no necesita a nadie, ¿no? Que ellos son la primera potencia mundial y no le hace falta a nadie, pero yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos y Europa podría ser un acuerdo global importante, podría ser
muy importante tanto para Estados Unidos como para Europa. Lo que pasa que ya con lo que comentabas, con los líos estos de los que hablas, con algunos impuestos a las tecnológicas, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues es posible que no vayamos por muy buen camino. Veremos a ver cómo se desarrolla, pero para mí yo creo que es bueno para Estados Unidos y bueno para Europa. Sí, yo creo que también, porque además con Trump y desde el 2018 con los aranceles había una especie de pulso entre Bruselas y Washington, y yo creo que ahora, y coincido con Miguel Ángel, que hay que estrechar lazos y para negociar por el bien de Europa, y yo creo que es beneficioso para los dos, para Europa y para Estados Unidos. José Vicente. No, coincido. O sea, lo que hay que volver es al multilateralismo y a estrechar lazos, ¿no?, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto no quita, y yo creo que en ese sentido Biden facilita un poco las cosas desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de guante de seda. Seguramente, pues por debajo, pues los conflictos y la defensa de intereses va a seguir habiendo, ¿no? Pero si se hace una defensa de los intereses propios de cada una de las partes, teniendo claro las dos partes que el principal interés de los dos es ir de la mano porque somos aliados, además también en la OTAN, ¿no? O sea, que somos grandes aliados, pues eso yo creo que nos beneficiará a todos. Ya prácticamente estamos acabando y sí podemos decir que esto ha sido un pequeño pero somero análisis de cuál puede ser y cuál tanto la situación en la que se encuentra Biden, este inicio de legislatura, como cuáles pueden ser un poco los planes que va a llevar a cabo de cara al futuro, y por otra parte también cómo debe o cómo puede llevar a cabo esa política de alianzas de bloques con distintas regiones del mundo. Pues José Vicente, Alicia y Miguel Ángel, gracias por haber estado una semana más en Café de Economía y hasta la semana que viene. Gracias por vuestra presencia. Y ustedes, amigos de Factores de Poder, ya saben, la verdad está de moda, siempre dialogamos en libertad y no se olviden que en Café de Economía encontrarán, dentro de lo que seamos capaces, lo mejor de lo mejor. Hasta la semana que viene.